Bueno, saludarlas, ¿cierto? A todas. Ya tuvimos nuestro primer encuentro, ¿cierto? De la semana pasada, así que hoy en nuestra segunda sesión vamos a abordar, como bien decía Ale, algunos aspectos más metodológicos y principalmente un enfoque que hemos tenido dentro del PASE y que les hemos dado harta fuerza durante los últimos años, que tiene que ver con el enfoque de competencias y de habilidades, ¿ya? ¿Cómo es entonces, cómo las competencias priorizadas, que es algo que vamos a hablar durante la sesión de hoy, pueden transformarse en estrategias, en el diseño de herramientas, ¿cierto?, para trabajar con estudiantes de tercero y de cuarto medio, también con estudiantes de primero y segundo, ¿cierto?, pero hoy nos vamos a concentrar principalmente en estudiantes de tercero y cuarto. Entonces, para ir de lleno a lo que vamos a revisar el día de hoy, contarles entonces que nos encontramos en nuestra sesión número 2, estrategias metodológicas para apoyar la toma de decisiones vocacionales. En esta sesión de hoy revisaremos algunas consideraciones previas que tienen que ver con mirar a grandes rasgos, o más bien mirar los principales aspectos que vimos la sesión pasada, muy rápidamente, para luego adentrarnos en el foco, ¿cierto?, que tendrá esta sesión, que tiene que ver con el proceso un poco de priorización de competencias que se han venido dando durante los últimos años en relación a la orientación vocacional. Ya, como nosotros sabemos, ¿cierto?, en los últimos años han cambiado hartas cosas, se han desarrollado priorizaciones de hartos objetivos de aprendizaje, ¿cierto? Y el área de orientación no ha estado fuera de aquello, ¿ya? Entonces hoy día la idea es revisar en mayor profundidad cuáles son las competencias, tanto a desarrollar con los estudiantes, como también cuáles son las competencias personales y profesionales que necesitamos nosotras como acompañantes de estos procesos, ¿ya? Y esto es algo bien innovador, podríamos decir, que se ha venido trabajando los últimos años en relación a poder situar algunas competencias esenciales que necesitamos como acompañantes de estos procesos. Y por último, vamos también a dejar algunos recursos, que son los recursos más actualizados, podríamos decir, en torno al proceso de exploración vocacional y específicamente a algunas estrategias que podemos utilizar en nuestro quehacer docente, nuestro quehacer como coordinadoras UTP, ¿cierto?, TP, etc. Para partir entonces, recordar que la semana pasada nos quedamos con este gráfico, ¿cierto?, estos aspectos que revisamos en relación a lo que era la orientación vocacional con un enfoque de exploración vocacional, ¿ya? Recuerdan que hablábamos de la orientación vocacional como este gran paraguas en donde todos los actores de la escuela cumplen un rol formativo, ya en este proceso de exploración de los estudiantes. Pero además, en el trabajo que hacemos como orientadores y orientadoras, ¿cierto?, podemos utilizar o podemos optar por distintas estrategias. Una de estas estrategias era lo que comentábamos sobre la exploración vocacional, ya que es una manera o es un lente de mirar el proceso de orientación vocacional. Que hablábamos sobre la exploración, ¿cierto?, que tiene que ver con un proceso único de los y las estudiantes, donde nosotros obviamente podemos influir, pero es un proceso autónomo de ellos y de ellas, y a grandes rasgos podríamos comentar que este proceso es un camino, ¿cierto?, que involucra estas 4 partes, ¿cierto? Un primer momento de conciencia de uno mismo, es decir, de autoconcepto, de identificación personal, de reconocer, ¿cierto?, quién soy yo. También muy conectado, ¿cierto?, cuál es mi entorno, cuáles son mis oportunidades, dónde yo estoy situada, ¿cierto?, para poder tomar una decisión vocacional. Hablábamos también, ¿cierto?, de lo importante que tiene que ver con el aprender a decidir, que eso es algo que vamos a trabajar mucho en tercero y en cuarto medio sobre todo, ¿cierto? El aprender a tomar decisiones, a mirar qué voy a hacer, cómo voy a actuar ante estos escenarios que se me plantean posterior a la enseñanza media.
Y por último, ¿cierto? Tenemos aquí este eje que es un poquito un eje bisagra, que tiene que ver con el aprender a transitar, ¿cierto? Y nos quedábamos con esa conversación la semana pasada en torno a cómo nosotros podemos aportar en esta transición, ¿cierto?, de la educación media a otros proyectos de vida postsecundarios, sea la educación universitaria, sea la educación técnica profesional, sea el mundo del trabajo, ¿cierto? También hablábamos respecto a la importancia de ese aprender a transitar. Y solamente para recordar también, recordar que hoy en día no tenemos, para terceros y para cuartos, no tenemos bases curriculares de orientación, ¿cierto?, asociadas a una asignatura. Ya recordar que hablábamos que la asignatura de orientación, ¿cierto?, se mantiene en primero y segundo, pero que en tercero y cuarto medio esta asignatura pasa a trabajarse a partir de los ejes temáticos. ¿Ya? Eso es muy importante y vamos un poquito a profundizar el día de hoy en aquello. También recordar, ¿cierto?, y esto es algo que conversábamos esta mañana con Bárbara, que tiene que ver con que en primero y en segundo, el rol del acompañante cumple una función clave en el poder generar acciones que favorezcan la electividad de una especialidad o de una área de parte de nuestros estudiantes, ¿cierto? Recordar que ahí en segundo también hay una decisión vocacional súper importante, a veces se habla solamente de la decisión en cuarto, pero en segundo, en primero también tenemos que tomar estas decisiones vocacionales. ¿Y cuál es nuestro rol ahí? Poder brindar, ¿cierto?, acciones, actividades, información que favorezca a que los estudiantes elijan o escojan ciertas áreas. ¿Ya? Podríamos decir que el foco entonces de la asignatura de orientación a grandes rasgos, en primero y en segundo, tiene que ver con eso, ¿cierto? Con propiciar acciones que permitan la electividad. Sin embargo, en tercero y en cuarto medio, vemos que hay un giro en este camino, ¿cierto?, que tiene que ver con que cambia un poquito el eje, ya no solamente a la electividad de una especialidad o de un área, sino también a la electividad en un proyecto de vida, ¿cierto? Podríamos decir que es un poquito más amplio en ese sentido. Entonces vamos a mirar que en tercero y en cuarto medio tenemos que poder generar instancias que permitan a los y las estudiantes la construcción de un proyecto de vida desde, y muy, muy importante, desde el discernimiento, es decir, cómo yo me sitúo en el mundo, me sitúo en mi contexto y soy capaz de mirar lo que está pasando, ¿cierto?, a mi alrededor, y tomarle el peso en el fondo de la conciencia de la influencia que tienen esos factores ambientales en mi proyecto de vida, ¿cierto? Y cómo a partir de este ejercicio reflexivo yo tomo una decisión vocacional. ¿Ya? Eso es un punto muy importante que queríamos partir el día de hoy, de este cambio de mirada, ¿cierto? O este camino, esta transición de pasar de actividades que permitan la electividad de una especialidad a generar instancias que permitan la elección de un proyecto de vida. Y ahí hay un cambio bien, bien fundamental que vemos y un crecimiento. ¿Ya? Y además, ponemos acá a mano derecha, como de manera transversal, ¿cierto?, a toda la enseñanza media, todo lo que tiene que ver con el acceso a la información y la búsqueda de información web. ¿Ya? Poníamos esto porque, como pueden apreciar, un eje central, ¿cierto?, del trabajo de orientación, podríamos decir en todo el ciclo medio, de primero a cuarto medio, tiene que ver con que nosotros podamos ser agentes que brinden información a los y las estudiantes, ¿ya? Pero no tan solo que podamos brindar esa información de áreas, de especialidades, de proyectos de vida, de posibilidades postsecundarias, sino también a cómo nosotros podemos instar a que sean los mismos estudiantes quienes hagan esos ejercicios de búsqueda, ¿ya? Y eso es fundamental en el contexto en el que estamos, pero también propiciando a que el acceso a la información y la capacidad de buscar información web
es una de las habilidades, ¿cierto?, que hoy en día se están haciendo más urgentes de desarrollar y que creemos también que eso va a continuar durante los próximos años, ¿ya? Así que ahí también quisimos hacer un énfasis en la importancia que tiene aquí el acceso a la información y que los estudiantes vayan desarrollando niveles de autonomía también para poder buscar esa información web en sitios confiables, ¿cierto? Poder discriminar de información fidedigna, ¿cierto? Ahí también hablábamos hoy día con Bárbara de todo lo que desarrolla el pensamiento crítico también, esta posibilidad de búsqueda de información respecto a sus proyectos de vida, ¿ya? Entonces, ese es un primer encuadre, ¿cierto?, para iniciar la sesión del día de hoy. Bárbara, no sé si estás ahí conmigo. Aquí estoy. Uf. Si por alguna razón comienzan a escucharme entrecortado, me avisan para poder parar el video y voy a seguir en voz en off. Tal como mencionaba Bárbara, bueno, es chistoso porque son ambas Bárbaras, comentarles que cuando hablamos de las competencias a desarrollar con los y las estudiantes, hay que considerar que si bien nos estamos enfocando al ámbito de la exploración vocacional o a la decisión vocacional, entendiéndola desde, como propone el ministerio, perdón, desde el séptimo básico hasta cuarto año medio, en realidad los autores proponen que esto comience como a anticiparse, que ya no sea solamente entendiéndolo que es algo fundamental en la enseñanza media, sino que también desde algunas directrices desde la enseñanza básica, ¿ya? Considerando también que el proyecto de vida implica el otorgarle un sentido también a la propia existencia. Entonces, cuando las personas, o en este caso los niños, comienzan a soñar, comienzan eh, a pensar en lo que ellos quieren o desean ser de cuando grandes, ya empiezan de manera muy sutil, por decirlo así, a trazar ciertos a empezar a mirar estas trayectorias postsecundarias. Entonces, y además pusimos este triángulo porque desde la psicología también siempre hablamos de triángulos, ¿ya? Ahí les voy a ir contando por qué. Por favor, Bárbara, adelante. Bueno, ¿por qué es importante todo esto? Estas competencias, digamos, que se deben desarrollar con los y las estudiantes, porque hay un estudio que me gustó mucho, abajo está la bibliografía, que señala que la mayoría de los estudiantes que ingresan a la educación superior sin tener una idea muy clara respecto a por qué están estudiando, el para qué han elegido una carrera, e incluso sin tener mucha claridad respecto a las expectativas que ellos están esperando respecto a esta educación superior o a lo que ellos quieren ser respecto a esta carrera, e incluso desde una escasa información de esta elección vocacional y que incluso podría ir acompañada con malos resultados, digamos, académicos previos. En el fondo que los y las estudiantes tienen un bajo contenido, digamos, en estas competencias genéricas de las que vamos a ir conversando, lo que provoca es un aumento en esta sensación de posible fracaso, ¿ya? Entonces, este fracaso se ve traducido en deserción escolar, o sea, no es la palabra, no es deserción, abandono. En el fondo, abandonan sus carreras o bien congelan o se cambian de carrera, pero tiene relación con estos aspectos que nosotros mencionamos, que tiene que ver con esta poca identificación de lo que ellos quieren lograr y esta poca implicación o compromiso con su propio proyecto de vida, ¿ya? Que muchas veces ocurre porque los islas estudiantes no saben cómo hacerlo. Entonces, a partir de ahí, el rol de cada uno de nosotros como agentes activos va a permitir el poder orientarlos y las estudiantes precisamente para que ellos puedan encontrar este rumbo o esta ruta, ¿ya? Por favor, Bárbara.
Entonces, mencionarles que aquí es un compilado, no hay una bibliografía clara, las puedo igual compartir, pero es porque hice un compilado, ¿ya? Desde estas competencias que podrían ser priorizadas a partir del propio currículum del ministerio, pero también desde otros elementos que se han ido agregando. Como les mencionaba, a nosotros desde la psicología nos encantan las tríadas, ¿ya? Entonces podemos entender que uno de estos elementos importantes de las competencias tiene que ver con los factores cognitivos, con los factores afectivos y por supuesto desde lo experiencial. En el fondo, desde la experiencia que cada uno de nosotros y de los y las estudiantes pueden vivir respecto a su educación y su propio proyecto de vida. ¿Ya? Ahora, ¿por qué desde lo cognitivo? Y aquí cobra relevancia la importancia del lenguaje. ¿Ya? El lenguaje entendiendo que incluso desde la propia asignatura, pero también desde la propia expresión de lo que las y los estudiantes desean manifestar a través de sus ideas, por ejemplo, desde la argumentación, desde el aprender a rebatir, desde poder establecer ciertos tipos de pensamientos ya lógicos, deductivos, inductivos, y que claramente se ven reflejados en este lenguaje. ¿Ya? Y también, citando un poquito a Maturana, hablaba que el lenguaje también crea realidades. Por lo tanto, desde el mismo lenguaje podemos identificar nosotros como agentes, por ejemplo, los estados emocionales e incluso desde la psicología hablamos de las mentalizaciones, que tiene relación con cómo cada uno de los y las estudiantes o de nosotros mismos nos expresamos respecto a sí mismos y que nos permite sondear o ver una pequeña luz respecto a la autoestima, a cómo es el trato consigo mismo, principalmente en los y las adolescentes que a veces se tratan bastante mal y se refieren a sí mismos de manera negativa. Entonces ya podemos incluso hacernos una idea, y si se dan cuenta, el lenguaje cruza todo esto desde los elementos cognitivos, desde los elementos afectivos y por supuesto que desde la experiencia, ¿ya? Entonces, esos elementos son altamente necesarios y pertinentes el poder estar prestando atención y poder favorecerlo, ¿ya? Por otra parte, también mencionaba Bárbara anteriormente, que el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿ya? Un poco como lo mencionábamos desde las TICs, ¿ya? Que claramente el acceso a la tecnología o a la información no necesariamente está unido y ligado a un proceso de reflexión o de pensamiento crítico respecto a las fuentes, como mencionaba también, estas fuentes poco confiables, pero también en el mundo donde existe tanto conocimiento, el cómo guiarnos al interior de ese conocimiento también es un proceso activo y que requiere ciertos niveles de reflexión y de desarrollo cognitivo, ¿ya? Desarrollo cognitivo desde, obviamente, lo que tiene que ver con el pensamiento, ¿ya? Entonces, otro elemento a considerar como competencias priorizadas tiene relación con la atención a la diversidad, ¿ya? Entendiendo que ya sea en trayectorias asociadas a la continuidad de estudios postsecundarios o a la inserción del mundo laboral, se entiende que ellos al insertarse a estos nuevos mundos van a encontrarse en diversos contextos, ya en esta diversidad de personas, de niveles relacionales, de estructuras organizacionales, de estar en instituciones ya estudiantiles o laborales, y que esa diversidad de personas con las cuales van a tener que comenzar a compartir y a poder desarrollar sus tareas o sus trabajos, claramente requiere de este proceso también de introspección. Entonces, la atención a la diversidad, no necesariamente entendiéndolo como aquellas diferencias en relación a la diversidad sexual, sino que a la diversidad propiamente tal. Ya actualmente somos un país muy diverso culturalmente, y también desde, digamos, la incorporación de los migrantes. Entonces, claramente esta diversidad lo hablamos como esta diferencia, ya desde de la diferencia más básica posible, ¿ya? Por otra parte, tenemos estas competencias priorizadas
que tiene relación con las habilidades socioemocionales. Y aquí me voy a nombrar, y más adelante voy a desarrollar las ideas, que tienen relación con las propuestas del Ministerio de Educación respecto al modelo CASEL, que probablemente ustedes ya lo pueden conocer. También está el modelo Ruler, que es un modelo un poco más operativo, y también la incorporación de prácticas a través del mindfulness, que en el fondo son meditaciones breves, que lo que permite es poder conectarse con el aquí y en el ahora, para poder establecer un espacio o un momento de relajo, un momento de concentración en sí mismo, a partir, por ejemplo, de ejercicios breves de relajación, para poder continuar. En el fondo también el mindfulness es como una estrategia para poder autorregularnos emocionalmente, ¿ya? Y aquí mencionábamos con Bárbara también, yo soy fan de la autorregulación del aprendizaje, y cuando hablamos de autorregulación de aprendizaje tiene relación con todas aquellas habilidades que se desarrollan desde la niñez a partir de un propósito, ¿ya? En el fondo de un aprendizaje académico puede ser aprendizaje para la vida, por lo tanto no necesariamente se une a lo académico, ¿ya? Sino que al aprendizaje en general. Y aquí es altamente importante el poder eh, monitorear o a trabajar con los y las estudiantes en la creación de objetivos, ¿ya? Y aquí son objetivos CREVA. La palabra CREVA viene desde una aporte de una investigadora chilena que trabaja también en temas de autorregulación. ¿Y qué significa CREVA? Significa que los objetivos deben ser primero concretos, ya en el fondo tienen que ser muy claros, muy específicos, pero también deben ser realistas. Ya no puedo pensar que yo en un mes me voy a entrenar para ir a la luna. No se puede. Entonces, tienen que ser con objetivos que sean concretos, que sean realistas, pero que también sean evaluables. ¿Por qué evaluables? Porque recordemos que esto es un proceso. Por lo tanto, se debe generar este proceso de monitoreo permanente para poder ver si vamos a continuar con este mismo proyecto de vida o si generan ciertos obstáculos y volver a planificarnos en relación a para poder superar, digamos, este obstáculo y continuar y concretar estos objetivos ya trazados. Entonces, por eso se plantea estos objetivos como CREVA, ¿ya? Concreto, realista y evaluable, ¿ya? Asociado, por supuesto, que está a lo que es el ámbito de la autorregulación de aprendizaje. Dentro de esta autorregulación de aprendizaje, como también requiere previamente desarrollar ciertas habilidades socioemocionales como de identificación emocional, también lo que permite es poder establecer estrategias, por ejemplo, para la procrastinación. Que sabemos muy claramente que uno de los grandes como boicots que pueden tener, auto boicot que tienen los y las estudiantes y que incluso nosotros, tiene relación con procrastinar, ¿ya? Más conocido como sacar la vuelta, ¿ya? Es como el poder postergar las actividades que se deben realizar, eh, postergarla por una gratificación inmediata, ya sea a través de hablar con los y las personas que ellos quieren, estar en grupos de WhatsApp, en el Instagram, revisar otras cosas que pueden ser más gratificantes, por lo tanto postergo la tarea para después, ¿ya? Y ahí podemos entrar en otra discusión bastante entretenida que tiene relación con las dificultades que tienen los y las adolescentes en esta etapa evolutiva para postergar la gratificación. En el fondo lo que ellos pretenden generalmente tiene relación con la inmediatez, ¿ya? Entonces, pero ahí es otra discusión bien interesante. Y por supuesto que todos estos elementos lo que pueden favorecer son los procesos de adaptación, o como se menciona, la adaptabilidad, ¿ya? Porque en la medida que el ser humano se logra adaptar a los diferentes contextos, ya con este trabajo previo, por supuesto que va a ser mucho más fácil este proceso de adaptación, ya sea en la inserción del mundo laboral, como también en la inserción del mundo académico. Ahora sí, Bárbara. Ahora, en relación a el modelo CASEL, es un modelo que plantea 5 etapas, ¿ya? Y cada una de estas etapas, por supuesto que tiene una explicación también enriquecida. Entonces, la primera etapa tiene relación con la conciencia del sí mismo, y ahí nos podemos acordar en este proceso que habíamos visto en la semana pasada, el quién soy yo. Pero en este modelo el enfoque tiene relación con el identificar
las emociones, ¿ya? Y los pensamientos, identificando cómo estas emociones y pensamientos influyen en el comportamiento de uno, lo que también permite identificar fortalezas, debilidades, ¿ya? Y puede propiciar una actitud de optimismo y de confianza, ¿ya? Aquí en esta conciencia de sí mismo, me acuerdo además de este triángulo donde teníamos en una esquina el pensamiento, la emoción y la acción. Entonces, esta conciencia de sí mismo tiene relación como con ese triángulo. Por eso yo mencionaba que nos gustan todos estos triángulos. Entonces, en la medida en que los y las estudiantes puedan ir reconociendo lo que sienten, también esa emoción impacta en los pensamientos y al revés, ¿ya? Y eso claramente va a conducir a un comportamiento más o menos adecuado dependiendo del contexto y cómo cada uno de los y las estudiantes pueda percibir el mundo, ¿ya? El segundo elemento tiene relación con el autocontrol, que es la capacidad de poder regular las emociones, pensamientos y comportamientos de manera efectiva en diferentes situaciones. Dentro del autocontrol podemos encontrar diferentes estrategias, como por ejemplo el parar, también parar, que es una sigla, también es un acrónimo, y también tenemos otras, por ejemplo el mindfulness, que también se puede usar. El tercer elemento a considerar es la toma de decisiones de manera responsable. Es decir, a partir de la identificación de los problemas, del análisis de las situaciones, permite a los y las estudiantes el poder resolverlos, pero desde una mirada interna, pero también externa, ¿ya? Las habilidades relacionales, que tiene relación, de que en el fondo se componen por esta capacidad de poder establecer y mantener las relaciones gratificantes con amigos, familiares y otras personas de diferentes ámbitos. Y aquí algo muy importante tiene que ver con relaciones gratificantes, ¿ya? Entendamos también que durante la adolescencia existe una serie de relaciones de amistad que a veces se van distorsionando y aparecen los enemigos, en el fondo esta mezcla como de ser amigo pero enemigo, unas cosas bien como extrañas, ¿ya? Por otra parte también, lo que plantea este modelo es el desarrollo de la conciencia social. Esta capacidad de poder entender y respetar el punto de vista de los demás y de aplicar este conocimiento a interacciones sociales con personas en diferentes ámbitos. Ahora, este modelo, CASEL, se propone trabajar desde primer año básico. ¿Ya? En el fondo eso es un elemento. No podemos esperar que ahora de grande trabaje en este modelo, sino que es parte del desarrollo de competencias, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, podría ya comenzar a partir de séptimo, octavo básico también mucho más intencionado. Bárbara, por favor. El modelo Roulette es un modelo que fue creado a través de la Universidad de Yale y es un modelo más operativo, ¿ya? En el fondo es como una especie de paso a paso, así como yo mencionaba el parar, como un acrónimo y una estrategia para poder autorregularnos emocionalmente. El Ruler en el fondo lo que plantea es que lo primero, la R, corresponde a reconocer las emociones en uno mismo y en los demás. En el fondo, el poder identificar lo que yo siento y lo que el otro siente. En el fondo, un poco desde la empatía, ¿ya? O simplemente desde lo más básico que es eso, identificar lo que el otro está sintiendo. La U corresponde al comprender las causas y consecuencias de las emociones, de mis propias emociones. ¿Ya? Por lo tanto, si yo sé y reconozco mi emoción, puedo saber qué causa en mí y mis consecuencias a nivel de comportamiento. ¿Ya? También plantea que el poder etiquetar o clasificar las emociones con un vocabulario específico. Aquí lo que mencionan los estudios es que en la medida que hay un vocabulario emocional ampliado, permite un mayor nivel de regulación. ¿Por qué? Porque en la medida en que los y las estudiantes reconozcan lo que sientan y sean más precisos, tanto a nivel de digamos, de la emoción en sí misma, pero también a través de la gradualidad. En el fondo es cuando uno dice, puedo estar enojado, puedo estar molesto, puedo estar furibundo, puedo estar irritado, y tiene que ver con esa misma emoción, pero en diferentes grados. Entonces, la medida que los y las estudiantes o las personas puedan identificar esta emoción y su grado emocional, también permite poder graduar, ¿ya? Lo que uno está sintiendo. No es lo mismo estar molesto
que estar furibundo. La refiere a expresar las emociones de acuerdo con las normas culturales y el contexto social, ¿ya? Por supuesto que no vivimos solos, sino que vivimos en un contexto. Por lo tanto, la expresión emocional va a responder de acuerdo al contexto en el que los y las estudiantes se encuentran, ¿ya? Y también, por supuesto, a través de estas normas culturales. Y la R, que tiene relación con el regular las emociones con estrategias útiles, ¿ya? Y aquí aparecía yo la que les mencionaba. Entonces, esta información, tanto la anterior del modelo Castle, muy resumida, digamos, y esta información la pueden encontrar en el documento del Mineduc, actividades para desarrollar habilidades socioemocionales, que también se las vamos a mostrar en la parte, en la etapa de los recursos. Bárbara, por favor. Entonces, a continuación, dejo a mi compañera Bárbara. Quizás antes de seguir, ¿cierto? De poner el énfasis en el fondo de que el contexto, el escenario en el que estamos, de no tener, ¿cierto?, unas bases tan delimitadas, ¿cierto?, para trabajar con estudiantes de tercero y cuarto la orientación, sino más bien tenemos ciertas orientaciones, como por ejemplo los ejes temáticos, también nos permiten jugar, ¿cierto?, con un nivel de creatividad también un poquito más amplio, ¿cierto? Y por eso también nosotras quisimos mostrar estos modelos, que son los que se han venido utilizando, ¿cierto?, los últimos años para construir estas propuestas de orientación, pero que sin embargo también están ahí para que nosotros nos apropiemos, ¿cierto?, de ellos y lo adaptemos también al contexto de nuestros estudiantes, ¿ya? Yo creo que es fundamental ahí. Los últimos estudios en torno a la orientación han puesto la creatividad del docente o del orientador como un eje clave en que los y las estudiantes puedan tomar decisiones vocacionales más pertinentes, ¿cierto? Y que también les den certezas, ¿cierto? Como decía Bárbara, que es un tema que hoy en día está siendo muy, muy relevante, ¿cierto? Ante la situación en la que estamos viendo, ante la incertidumbre de estudiantes que quizás quieren o siempre han tenido, ¿cierto?, la idea de estudiar en la educación superior, pero que sin embargo en este contexto virtual se está haciendo más complejo. Entonces, ahí como un poquito para complementar, ¿cierto?, la importancia de la creatividad de nosotros y de nosotras como acompañantes a la hora de poder implementar distintas estrategias que vayan y que apuntan, ¿cierto?, al desarrollo de habilidades socioemocionales y al desarrollo de habilidades vocacionales también, ¿ya? Que van muy, muy, muy de la manita. Bárbara, perdón, gracias por recordar eso que habíamos conversado. Sí, porque efectivamente, tal como menciona, frente a ambientes de incertidumbre, lo que se propone trabajar es precisamente la certidumbre, la certeza, pero la certeza no buscándola desde lo externo, sino que buscar certezas internas. Entonces, la certeza interna tiene relación con estas primeras etapas de quién soy yo, de la conciencia de sí mismo, y en la medida en que cada uno de las personas, digamos, lo voy a generalizar, tengan esta certeza respecto a quiénes son, claramente van a poder lidiar de mejor manera frente a este contexto de incertidumbre, ¿ya? Porque en el fondo ahora se busca la certeza, pero en la persona, no afuera. Se vuelve un locus de control interno. Eso. Ahora vamos a mirar, entonces, y queríamos compartir con ustedes algo que es bastante innovador y nuevo, ¿ya? Y novedoso en ese sentido, que tiene que ver con la definición no solamente de las competencias que nosotros necesitamos desarrollar con nuestros estudiantes, que muy bien, ¿cierto?, lo comentó Bárbara, sino también cuáles son las competencias profesionales de nosotras como acompañantes de estos procesos, ya que ese es un tema que no se toca mucho, ya de qué necesitamos nosotras para poder jugar un rol clave, ¿cierto?, en este proceso de toma de decisiones vocacionales. El tema con la formación inicial, sin duda, yo tuve algunos cursos de jefatura, pero muy específicos cuando estudié la pedagogía. Sin duda hay un tema, ¿ya?, de la formación inicial, pero también hay un tema de cómo llevamos esa formación teórica, ¿cierto?, a la práctica,
considerando, por ejemplo, lo que decía Ruth, que tenemos que ser acompañantes no de 2, 3 estudiantes, sino de 40 estudiantes, ¿cierto?, en un aula, y con todas las dificultades, porque estos procesos son muy íntimos, son muy personales, son muy individuales, ¿cierto? Entonces, no podemos igualar, ¿cierto?, la cancha, podríamos decir, para todos y todas cuando estos procesos nos invitan a la autorreflexión. ¿Ya? Entonces, ahí vemos un desafío y también, y algo que conecto también con lo que mencionaban hace un momento, que tiene que ver con este desafío pedagógico, no tan solo de nosotros proyectar la confianza que tenemos en nuestros estudiantes a través de nuestro lenguaje, ¿cierto?, a través de nuestros gestos, sino también cómo nosotras tenemos ese ojo para generar instancias donde ellos mismos puedan automirarse, ¿cierto?, y fortalecer su identidad. Es decir, no solamente desde un otro que le dice, yo te apoyo, yo creo en ti, ¿cierto?, yo sé que tú eres capaz, sino también cómo propiciamos espacios para que ellos hagan ese proceso sobre sí mismos y sobre sí mismos, ¿ya? Y sin duda, lo que decía Fabián de los paradigmas es clave, ¿cierto? De los paradigmas, y sobre todo en estos ámbitos de aspectos más psicoemocionales, de orientación vocacional, van cambiando constantemente, porque el mundo también va cambiando, y con los chiquillos y chiquillas de tercero y cuarto, yo he repetido harto esto, que salió a partir de colegas, ¿cierto? Y de contrapartes, que tiene que ver, por ejemplo, con cómo ha cambiado el mundo laboral. ¿Ya? Antes veíamos que uno podía desempeñarse toda la vida en una labor, ¿cierto? Podríamos decir en un proyecto de vida. Eso hoy en día sin duda ha cambiado, ¿cierto? La gente puede pasar por uno, por dos, por tres trabajos, puede tomar un rumbo y luego cambiarlo, ¿cierto? Entonces, nosotros como acompañantes tenemos que ir actualizándonos también en torno a estas temáticas. Y para ello, la última parte, ya nos quedan 20 minutitos de la sesión, ¿cierto? Tiene que ver con cuáles son las competencias que tenemos nosotros y nosotras que desarrollar para poder acompañar estos procesos, pero que también son competencias priorizadas. Ya esto es algo que eh, diríamos que está como salido del horno, ¿cierto? Del año pasado, de finales del año pasado. El Mineduc, ¿cierto?, elabora un documento de estrategias metodológicas de orientación vocacional y orientación profesional, que idealmente la idea es que los años venideros, ¿cierto?, estas orientaciones y estas estrategias puedan también ir implementándose, ¿ya? ¿Desde dónde parten las competencias profesionales que establece el Ministerio para los profesores jefes, para los orientadores? Parten, ¿cierto?, desde la priorización también de ejes temáticos, ¿cierto? Si nosotros recordamos, actualmente para el área de orientación vocacional tenemos 5 ejes temáticos, ¿cierto?, en términos curriculares. Sin embargo, desde el año pasado se ha priorizado el desarrollo de estos 2 que aquí aparecen, ¿cierto? Crecimiento personal, que tiene que ver con todos los procesos que ha comentado largamente Bárbara, ¿cierto? Con los procesos introspectivos, autorreflexivos, ¿cierto? De identidad, de expresión de mis emociones, de conciencia de quién soy yo y a dónde yo quiero ir, pero también de todo lo que tiene que ver con la gestión del aprendizaje, ¿cierto? Y ahí quizás está mucho más relacionado con esto que hablábamos hace un ratito, de las competencias vocacionales o laborales, ¿cierto? De cómo yo, con todos los recursos que yo tengo a mi alcance, yo puedo ir proyectando, ¿cierto?, metas, puedo ir proyectando aprendizajes, ¿cierto?, para un futuro. Eso es muy, muy importante. Sin duda los 2 ejes están vinculados, pero lo primero, y desde dónde vamos a partir entonces, es que las acciones que se desarrollen en tercero y en cuarto medio deberían apuntar a priorizar estos 2 ejes, ¿ya? Por un lado, el crecimiento personal, y por otro lado, la gestión del aprendizaje y la autonomía también de los y las estudiantes. Entonces, con este paraguas, ¿cierto?, que tenemos, que es la priorización de los ejes temáticos, vamos a mirar ahora cuáles son las competencias profesionales de quien acompaña
que propone, ¿cierto?, el Ministerio, y que además nosotros deberíamos comenzar a desarrollar y a potenciar y a profundizar también en nosotras mismas. Entonces, para ello voy a compartir otro documento, que fue un documento elaborado, ahí me cuentan si se ve, es un Word. ¿Sí? Sí, se ve. Sí se ve. Bueno, y lo que hicimos es un poquito resumir todas las competencias, ¿cierto?, que está proponiendo el Ministerio desde finales del año pasado para desarrollar en nosotras, ¿ya? Nosotras como acompañantes, eso es fundamental. Son 18 competencias, ¿cierto?, que aquí aparecen, y nosotras las marcamos con colores diferenciados, ¿ya? Vamos a mirar entonces que las primeras que prioriza el Ministerio son estas que aparecen aquí, y que tienen que ver sobre todo con el rol del orientador, ¿ya?, o de la orientadora, o quien coordine estas acciones a nivel más transversal, ¿cierto?, o más sistémico, podríamos decir, de la escuela. Entonces, por ejemplo, tenemos, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de las necesidades del estudiantado, ¿cierto? Esto también se vio muy apoyado en el diagnóstico que hicimos desde el PASE, ¿cierto?, hace unas semanas atrás, el diagnóstico vocacional, pero también al día se puede conectar con él. Todo lo que tiene que ver con el manejo del método de proyecto, ¿cierto?, como herramienta para el diseño de iniciativas de orientación. Pero no tan solo que sean iniciativas que se queden en el espacio de la escuela, sino que también puedan salir, ¿cierto? Salidas a terreno, investigación de oportunidades laborales, profesionales, vocacionales, entre otras. Vemos también, ¿cierto?, que está la competencia de organización de funcionamiento del consejo de curso, que también es un rol correspondiente, ¿cierto?, al orientador, mirar este proceso desde arriba, o a la orientadora. Por otro lado, también el diseño e implementación de actividades inclusivas fuera del establecimiento educativo, como ya les comentaba, en particular salidas a terreno, visitas a centros de educación superior, visitas a empresas, visitas a centros comunitarios. Hemos visto que esa competencia siempre está bien desarrollada, como que, bueno, sobre todo en la presencialidad, ¿cierto?, teníamos esta posibilidad de hacer estas salidas a terreno. La implementación de programas de capacitación y de asesoría en temáticas de orientación vocacional a los docentes y a los profesionales que trabajan en el liceo. Y por último, otra labor también fuerte de quienes tienen cargos más bien de gestión, ¿cierto?, tiene que ver con la aplicación, el monitoreo y el seguimiento de programas o de intervenciones que sean externas a la escuela, ¿ya? Y por ejemplo, ahí tenemos todo lo que tiene que ver con el apoyo del PASE, del programa PASE, ¿cierto?, a los liceos, a los liceos adscritos al programa, ¿ya? Esas entonces son las 6 primeras competencias priorizadas por el Ministerio para quien cumpla el rol, ¿cierto?, de orientador o de orientadora, o el rol que tenga, o el nombre, podríamos decir, que tenga en la escuela, es el cargo, ¿cierto?, de esta persona que va a mirar este proceso desde arriba, o lo va a mirar transversalmente. Luego tenemos, en verde, estas que aparecen aquí, estas 6 competencias, que son más bien lo que podríamos decir que son más bien competencias pedagógicas o competencias psicoemocionales también, ¿ya? Y que tiene que ver con lo que ha comentado Bárbara. Vemos, por ejemplo, la primera competencia que está relacionada con la identificación de los principales componentes del proyecto de vida, ¿cierto? Que esa es una labor sobre todo de los profesores jefes, ¿cierto?, que deben identificar los principales componentes del proyecto de vida y a partir de eso, ¿cierto?, diseñar actividades que propicien trabajar esos distintos momentos del proyecto de vida. El docente, generalmente el docente profesor jefe, ¿cierto?, también se espera que tenga la capacidad de emplear técnicas e instrumentos de diagnóstico de necesidades de orientación a su grupo curso. ¿Ya? Eso también muy, muy importante, de manera de caracterizar también por dónde llevar este camino de orientación, porque como hemos visto, hay muchas posibilidades, sin duda hay muchas posibilidades de trabajar la orientación, siempre
la idea es propiciar que el trabajo que realicemos sea contextualizado a nuestro grupo. Del docente o de la profesora jefe, ¿cierto? Tiene que ver también el aplicar diversos recursos, técnicas e instrumentos de autoconocimiento apropiados a cada etapa del desarrollo personal, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades de orientación vocacional de sus estudiantes. Y ahí están los típicos que comentábamos también la semana pasada, los típicos recursos de entrevistas, de test, de entrevistas a las familias, ¿cierto? De pauta de observación, lista de cotejo, etc. Y las últimas tres tienen que ver también, por una parte, con la utilización de técnicas de consejería individual, ¿ya? Especialmente la atención de casos, ¿cierto? El estudio de casos, la entrevista, el seguimiento, la derivación, el trabajo con apoderados, con apoderadas, con tutores, con tutoras. Otra competencia fundamental tiene que ver con la selección o la creación de recursos didácticos que sean diversos, pero que también sean pertinentes a las necesidades de orientación del grupo. Y por último también, la competencia del diseño de estrategias metodológicas diversas que además integran el trabajo con la familia, ya que ese es algo muy, muy importante que podríamos decir que en el paradigma más clásico no se ha tomado tanto el peso o el rol que tienen las familias dentro de este proceso, ¿ya? Así que eso es algo también muy, muy importante en las acciones que proyectemos hacia el futuro. Y por último, tenemos las 6 competencias priorizadas de parte del Ministerio que tienen relación con la gestión de información y de plataformas web, ¿ya? A mí siempre me gusta ponerle harto énfasis a esto porque creo que hoy en día se ha vuelto muy necesario, ¿cierto? Cuando solamente podemos conectarnos por el celular o por la videollamada, ¿cierto? Poder también proyectar a los estudiantes esa autonomía, a que ellos desarrollen esas habilidades de búsqueda de información. Entonces, respecto a ello, tenemos que la priorización de competencias en relación a la información web y a la gestión de información, por un lado está gestiona información útil para la toma oportuna de decisiones vocacionales en la trayectoria escolar. Esa es una primera competencia a desarrollar de parte de nosotros y nosotras como acompañantes. Gestiona información útil para la toma oportuna de decisiones sobre inserción en el mundo laboral, ¿cierto? Como opción postsecundaria. Pero también debe gestionar información útil para la toma oportuna de decisiones vocacionales relativas al sistema de educación superior, no tan solo al mundo laboral, sino también a la educación superior. Y por otro lado, tenemos la gestión de información útil para la toma oportuna de decisiones vocacionales relativas a la elección de una profesión, al desarrollo de una carrera y a las proyecciones también laborales o la empleabilidad, ¿cierto? Como lo llamamos, de esa carrera que escojan ellos y ellas, ¿ya? Y aquí muy, muy de la mano, ¿cierto? Con estas anteriores están estas dos competencias, ¿cierto? Que tienen que ver con el diseño también de estrategias metodológicas que integren tanto medios y recursos tecnológicos como también medios audiovisuales. ¿Ya? Eso sin duda es un recurso bien, bien cercano, podríamos decir, en este contexto actual de virtualidad. Esas entonces nosotros le vamos a hacer llegar de todas maneras este cuadro, ¿cierto? Que en el fondo prioriza un poco cuáles son las competencias que nosotros como acompañantes tenemos que ir profundizando para poder apoyar los procesos de toma de decisiones de nuestros estudiantes. Voy a mirar, nos quedan ahí unos pequeños minutitos. Vamos a continuar entonces. Y bueno, teníamos ahí preparada una actividad de identificación, pero yo creo que podemos partir la otra sesión, la otra semana con esa actividad, considerando que tenemos poquitos minutos, ¿cierto? Pero lo que en el fondo queríamos mostrar aquí tiene que ver con la importancia de que nosotras mismas podamos también priorizar cuáles son nuestras competencias para poder apoyar a los y las estudiantes, ¿ya? Y ahí siempre propiciamos también el trabajo en red. Por ejemplo, si hay alguien, ¿cierto?, que quizás se siente más débil, podríamos decir, en todo lo que son las competencias de diseño de estrategias digitales, por ejemplo,
apoyarse, trabajar en red. El trabajo de orientación vocacional es sin duda, y volviendo quizás al inicio de esta sesión, es sin duda un trabajo en red y conectado también con los y las docentes del establecimiento, ¿ya? Vamos a, yo creo, Bárbara, que quizás partir la otra sesión con esta y dejar esta pregunta a modo de cierre, o podemos también compartirle los recursos por Google Classroom, ¿cierto? Dejarlos ahí alojados, pero considerando el tiempo que nos queda, queríamos cerrar un poquito esta sesión en donde abordamos las competencias con esta pregunta abierta, ¿ya? En relación entonces a lo que hemos abordado en esta sesión, ¿podrían ustedes recordar y compartir también alguna experiencia que haya sido significativa para ustedes en relación a alguna actividad o alguna acción que hayan desarrollado con sus estudiantes en torno a el proceso de orientación vocacional? Entonces, dejamos ahí una pregunta que es más bien experiencial, podríamos decir. Ya no busca ahí el pensamiento más teórico, sino más bien la experiencia. Al calor de lo que hemos conversado, ¿hay algún recuerdo o alguna experiencia que se les venga a la mente, ¿cierto? Como significativa tanto para ustedes, como que hayan visto que sea significativa también para sus estudiantes